Hola, soy Roberto Basolo y es tiempo de negocios. Hoy estamos para hablar de Paraguay, hacer negocios en y desde Paraguay. Todas las empresas buscan crecer. Cuando miramos qué lugares tenemos para crecer, cuáles son aquellos países que muestran más atractividad, mucho desde el crecimiento, claramente Paraguay es uno de esos candidatos. Un país que ha crecido sostenidamente en los últimos 10 a 15 años, que tiene una población joven, un bono demográfico muy fuerte, de los bonos demográficos más positivos que hay en todo el continente americano. Esto es la proporción de gente que está en edad de trabajar versus la que ya está retirada. Un país que ha armado en los últimos años su infraestructura jurídica, su infraestructura financiera. Todavía tiene un trecho que recorrer, pero esa infraestructura básica para hacer negocios ya está ahí, está puesta. Un país que tiene una presión impositiva sobre la rentabilidad empresarial de las más bajas de la región, equivalente a los países más avanzados del norte de Europa. Una presión impositiva que es alrededor, presión impositiva total sobre la rentabilidad empresarial, no estoy hablando de la presión impositiva del país, sobre la rentabilidad empresarial, que es aproximadamente un 30% de la presión impositiva teórica de la Argentina, y con un gobierno, con una dirigencia política que ha definido el apoyo a las empresas como una política de Estado. Bastante distinto de lo que está pasando en Argentina, donde parece que, donde en los hechos, no en el discurso, la dirigencia política ha diseñado un país de espalda a la empresa, contra la empresa, con un conjunto de cargas al sector empresarial tremendas, y nos ha ubicado en Argentina en los índices de competitividad más bajos del mundo en este momento. Entonces, para hablar de cómo es Paraguay, para ver cómo se hacen y empezar a meternos esos, hemos invitado al empresario Marco Riquelme. Buen día, Marco. Buen día, Roberto. Muchas gracias por la invitación. Para mí realmente es un honor tener la oportunidad de representar a mi país en este foro. Espero poder comentarles de mi experiencia personal algunos detalles y algunas sugerencias de cómo hacer un soft landing en Paraguay para los que tienen ganas de venir a invertir o venir a hacer alguna aventura en nuestro país. Y antes de empezar, me gustaría pedirte un minutito para mandarle un abrazo gigante a mis compañeros del EMBA Regional 2, promoción 2019, que sin lugar a dudas fue la mejor camada que pasó por la institución que representas. Bueno, en términos de avisos, también le comento a todos los que están que primero vamos a empezar una conversación con Marco y después vamos a empezar a tomar todas las preguntas que las pueden ir dejando en el chat. Entonces, Marco, más allá de la camada de la cual sos parte del grupo de alumni, la gente todavía no te conoce. Contanos un poco, contales a todos los que están escuchando, qué es lo que vos haces, cuál es tu tarea y cómo es un poco tu experiencia en Paraguay y en Latinoamérica, porque has hecho y tenés experiencia no solo en Paraguay, sino en Argentina, Uruguay y otros países. Bueno, tengo 34 años, paraguayo, viví acá toda mi vida, estudié en Estados Unidos, emprendedurismo fue la carrera que estudié allá. Trabajé unos años en Estados Unidos después de terminar de estudiar y después volví a Paraguay más o menos en el 2010-2011 como para poder emprender un emprendimiento industrial que es una fábrica de galletitas que empecé en el 2012. También represento a un grupo que es el Grupo Riquelme en Paraguay, donde tenemos diferentes tipos de bebidas. Tenemos fábricas de cerveza, de gaseosas, de agua, de jugos, pastas, harinas, supermercados. Y bueno, yo sí soy director ejecutivo en la fábrica de galletitas, donde desde el 2012 abrimos con la marca Macei. Hacemos crackers, galletitas dulces, diferentes tipos de galletitas saludables. Estamos muy enfocados en todo lo que es sano. Nuestro logo es que lo sano también puede ser rico.
Entonces estamos muy diversificados dentro de ese nicho, ¿sí? Nosotros no tenemos capacidad industrial como para poder hacer toneladas y toneladas y toneladas como quizás fábricas en Brasil o en Argentina. Entonces optamos por un nicho que es lo saludable, lo diferencial, y hay muchos beneficios que tiene Paraguay como para poder importar materias primas, para poder realmente diversificar en lo que es investigación y desarrollo y así poder innovar en productos que son diferentes para la región. Hoy en día a nivel regional estamos distribuyendo en Uruguay, en Crackers tenemos casi el 7% de share en Uruguay y estamos también bastante sólidos en Bolivia y bueno, dentro de Paraguay estamos con 25-26% de share y la idea y la expectativa es poder entrar a Argentina en algún momento, porque si por ahí no sabes, te comento, son los que más consumen galletitas en la región, consumen 14 kilos por persona por año, en Paraguay estamos en 3. Así que realmente es la meca del mercado de galletitas argentina y ojalá podamos también entrar a ese mercado en algún momento el año que viene. Marco, vos estuviste haciendo, vos por lo que nos has dicho, has hecho negocio en todos estos países. ¿Qué diferencias notás en el ambiente de negocios de Argentina, de Uruguay, de Paraguay, de Bolivia? ¿Qué similitudes, qué diferencias encontraste en tu día a día? Bueno, una de las principales diferencias de hacer negocio en Paraguay versus estos otros países es justamente lo que mencionabas en tu introducción, que es la edad de las personas con las que uno negocia. En Paraguay el 75% de la población tiene menos de 35 años. O sea, si vienen a hacer negocios a Paraguay y de repente, no sé, tienen una reunión con un alto ejecutivo en alguna empresa o en algún grupo empresarial y ustedes están con la expectativa no sé, de que se sienta un señor de 70 años, de 75 años enfrente de ustedes a la reunión y de repente llegan a la reunión y está un tipo de 30 o 35 años. Acá es súper común eso, ¿verdad? Es súper común y realmente una de las principales diferencias que vi yo en Uruguay, en Bolivia y en Argentina es que allá de repente sí los número uno, los CEOs de las empresas son personas un poco mayores, ¿verdad? Entonces no se asusten o no pierdan la confianza de que si en Paraguay en algún momento viene una persona de 30, 35 años como número uno de una organización, eso es recontra común acá. Y después, realmente a nivel regional, muchas similitudes, ¿verdad? A nivel gubernamental es donde encontramos muchas diferencias y ahí es donde encontramos de repente países donde personas se quejan un poco más del gobierno, se quejan un poco más de las cargas impositivas, que dicen que, bueno, el gobierno es nuestro principal socio, cuando nosotros en Paraguay realmente eso no vivimos de esa forma. Entonces quizás un país en donde uno es un poco más libre de poder trabajar, uno es un poco más libre de poder tratar con su gente y uno es un poco más libre también de poder quedarse con las ganancias que realmente son fruto de su trabajo. Nosotros, Marco, cuando conversábamos en nuestras conversaciones preparando esta charla de hoy, vos me comentaste varios aspectos de tu experiencia, desafíos, sino de lo que significa el mercado paraguayo. ¿Vos ves Paraguay como una plataforma para atender el mercado interno? ¿Lo ves más como una plataforma de exportación? ¿Cómo lo encontrás? Sí, la principal desventaja que tiene Paraguay, Roberto, es su mercado interno. O sea, es un mercado interno bastante chiquito. Por eso ser industrial, por ejemplo, en un país como Paraguay es bastante desafiante porque uno invierte en unas máquinas tremendas como para captivar un mercado grande, pero realmente uno tiene que tener un gran porcentaje de ese mercado como para que esas máquinas estén trabajando a full. Entonces yo lo que veo a Paraguay es como una oportunidad como para que marcas que ya estén establecidas, que marcas que ya sean reconocidas, puedan venir a abrir unas plantas acá y poder aprovechar de las bondades que nosotros tenemos para poder fabricar. Mano de obra joven, tasas impositivas bajas, hablamos de 10-10-10, ¿verdad? 10% de renta, 10% de IVA y 10% de renta personal. Y hablamos un montón de otras ventajas como energía eléctrica, como bajos costos de tierra, como bajas cargas sociales también, en donde uno realmente puede aprovechar esto como un polo industrial.
Ahora, una desventaja importante son las políticas pararancelarias que de repente tienen Argentina y Brasil. Y ahí te cuento una experiencia que tuve yo el mes pasado. Nosotros estamos exportando mucha cerveza a Argentina, cerveza con la marca Múnich. Tenemos un distribuidor en Entre Ríos que se ocupa de distribuir alrededor del norte de Argentina y también un poco en el centro. Estamos en 7 provincias actualmente. Y en Argentina están las famosas SIMI, ¿verdad? Que son los permisos previos de importación, que no son licencias automáticas de importación, y tengo entendido que es por un tema de protección de dólares o algún otro tema interno de Argentina. Entonces pónganse ustedes en el lugar del distribuidor de cervezas. ¿Sí? Yo estoy invirtiendo en estructura, en oficinas, en depósitos, en distribuidores, en marketing, en acuerdos con clientes, acuerdos con bares, como para poder entrar con la cerveza, pero de repente tengo 30 carretas paradas en frontera porque las CIMI no me liberan, están en observación, ¿verdad? Y algún importador que esté escuchando en Argentina seguramente se puede llegar a relacionar con lo que estoy diciendo, ¿verdad? Entonces, como para liberar esas 30 carretas, a mí me tocó hablar con el embajador de Argentina en Paraguay, con el canciller de Paraguay, y al fin me liberaron. Como para después de 15 días tener otros 30 camiones con la CIMI en observación y sin previsibilidad como para poder entrar a Argentina. Entonces, no es un problema de exportación de parte de Paraguay, sino un problema de importación de parte de Argentina, ¿verdad? Entonces, esa es una de las grandes trancas de que uno se pregunta de repente, bueno, ¿me conviene a mí abrir una fábrica como para poder exportar solamente a Argentina? Y yo creo que no, ¿verdad? Yo creo que lo que sí les conviene es abrir una fábrica en Paraguay como para poder diversificar a los otros países. La semana pasada estuve reunido con un empresario argentino que es dueño de una empresa muy grande de alimentos saludables congelados en Argentina, tiene una fábrica importante, distribución en los supermercados. Y él fue muy inteligente porque vino a Paraguay y me dijo, no, Marco, yo no quiero abrir la fábrica en Paraguay para distribuir en Argentina. Yo me quedo con mi fábrica en Argentina. Sí quiero abrir la fábrica en Paraguay para poder ir a Chile, ir a Bolivia, tratar con Brasil, ir un poquito hacia el norte, Ecuador, Colombia, y desarrollar el mercado mundial a través de Paraguay, ¿verdad? Que esa sí yo veo como una ventaja competitiva, porque si bien el lead time de exportación generalmente es 15 a 20 días más de lo que es desde Argentina o algún país que tiene salida al mar, realmente no afecta tanto eso en una exportación de productos de valor agregado. Marco, cuando vos exportás a países, saquemos Argentina y Brasil, que son dos mundos diferentes. Cuando vos exportás a cualquier otro país de Sudamérica, ese proceso, algo ya nos dijiste, pero ¿tenés algún otro detalle más en cuanto a la simplicidad relativa de ese proceso? Es súper simple, Roberto. Realmente uno tiene que encontrar un partner nada más fuerte en los otros países, un partner que un poco tenga las mismas similitudes en expectativas y en ganas de poder crear esa marca en el otro país. Realmente con Uruguay estamos teniendo una experiencia espectacular. Un país que si bien tiene bastantes trabas en lo que es la parte burocrática y la parte de bromatología para alimentos, ¿verdad? Que es mi caso, es un país en donde si uno hace bien las cosas se puede entrar. Con Chile lo mismo. Sí hay un tema que es el tema de la devaluación, ¿sí? Paraguay no tiene devaluación prácticamente. Paraguay este año, que es un año de pandemia, devaluó más o menos un 8%, pero generalmente tiene una devaluación del 2-3%, es bastante flat, ¿verdad? Acompaña la inflación, inclusive de repente es menor a la inflación. Entonces, cuando uno está situado y queriendo hacer negocios con países que sí tienen devaluación, Uruguay, por ejemplo, tuvo una devaluación del 25% con el tema de la pandemia, uno pierde un poco de competitividad exportando desde Paraguay. Me llama mi distribuidor de Uruguay más o menos por abril, mayo, y me dice, Marco, tenemos que subir los precios, vamos a estar por encima de la competencia multinacional que tiene mercado, fábrica local acá o fábrica en Argentina. Yo le digo, ¿cómo no? O sea, nuestro posicionamiento de precio está siempre 5 o 10% por debajo del líder. Y me dice, sí, pero lo que pasa es que acá devaluamos un 25%, o me das descuento o vamos a tener que subir el precio. Si es que Paraguay hubiese devaluado 25%, yo sin problema le doy un 20% de descuento y seguimos parity. Pero en este caso yo tuve que comer de mi margen como para poder darle a él un descuento y que él siga siendo competitivo en Uruguay.
son temas que no duran mucho tiempo. O sea, el mercado de repente acompaña, vemos el pass-through, que la inflación acompaña un poco la devaluación en los otros países también, después de 3, 4, 6 meses, dependiendo del momento en el que estamos. Pero sí hay momentos en los que perdemos bastante competitividad por el tema de la devaluación de la región. Marco, quería entrar un pie en financiamiento. Entonces, y tus reflexiones. Uno cuando va a Paraguay, desde cualquier país, desde Uruguay, desde Argentina, uno puede llevar capital, asociarse en Paraguay, instalarse y pedir crédito de financiamiento en Paraguay. Voy a ir a esta última y después sí nos metemos un poco en asociaciones. ¿Es posible para un extranjero abrir, instalarse y fondearse en Paraguay? ¿Qué se requiere? ¿Cómo sería? ¿Qué lograría? Totalmente. Bueno, lo único que deberían de ver la forma de tener es garantías reales, ¿verdad? El banco lo único que te va a pedir son garantías reales como para poder darte crédito. Por eso es importante también tener una pata local. Muchas veces es interesante aliarse con alguien en Paraguay como para buscar sinergia y poder hacer un negocio de esa forma. Acá recomiendo dos instituciones si es que van a venir: la Unión Industrial Paraguaya, que es una asociación de empresarios industriales, y el Ministerio de Industria y Comercio, como para poder hacer la primera visita y de ahí apuntarles a la dirección correcta, digamos. Pero sí, acá las tasas de financiación son de más de 10 años de plazo. En dólares estamos hablando de menos de 5% anual y en guaraní estamos hablando de menos de 10% anual, generalmente con 2 años de gracia. Si es para agro, si es para ganadería, cambian un poco algunos de esos datos, pero generalmente son tasas bajas a muy largo plazo. Tarjetas de créditos es 14% por ley, que ese también es un dato interesante, que conozco muchos argentinos que vienen y sacan una tarjeta de crédito en Paraguay como para poder hacer las compras. Pero sí, aparte de lo que es financiamiento, Roberto, yo lo que les recomiendo es tratar de buscar sinergias, ¿verdad? Tratar de buscar un poquito cuáles son, qué es lo que tienen ocioso en Argentina como para poder venir a ofrecer acá y poder hacer una sinergia con un grupo grande o con alguna empresa o con algún empresario que también quiere emprender. Y ahí les cuento una anécdota también. Estudiando justamente en el IAE el año pasado, una de las personas con las que hablé tenía el rubro de tunelería horizontal dirigida. Yo tunelería horizontal dirigida es algo que nunca en mi vida había escuchado antes. Y ahí un poco hablando con él me contaba que sí, él mete un caño y sale después de 100 metros sin tener que romper el asfaltado. Eso en Paraguay no existe. O sea, acá se rompen las calles así como estamos, metemos tractores, después hacemos el recapado, por eso acá van a encontrar calles que están rotas desde que entran hasta que salen, ¿verdad? Entonces a mí me pareció interesante y hablando un poco con él al día siguiente nos fuimos a visitar una de sus obras como para conocer un poquito más cómo era la tecnología y me dice, sí, yo estoy con 8 máquinas, ¿verdad? Son máquinas caras y actualmente estoy usando 3 o 4 por temas coyunturales y temas de Argentina y problemas de demanda, ¿verdad? Porque generalmente trabajan con el Estado de ese tipo de empresas. Y ahí le digo, mira, ¿por qué no empezamos a hablar y vemos la posibilidad de una de las máquinas que tenés ociosas, poder traer a Paraguay y vemos de hacer alguna alianza con alguna constructora y vemos si podemos empezar a hacer trabajar esos activos que vos tenés ociosos en Argentina? Al tipo le encantó y bueno, hoy estamos ya a punto de cerrar la negociación como para poder hacer algo, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas yo creo que son fundamentales. Hablando de finales de línea, quizás yo con fábrica de galletitas, hay alguien que está escuchando que tiene una fábrica de chocolate, que tiene, o sea, una máquina parada que hace coberturas de chocolate, o una dosificadora de alfajores, ¿verdad? Que no está usando. Entonces, háblenme o hablen a cualquier otro empresario que tenga algo que pueda generar sinergias con eso para poder hacer un final de línea. Entonces, ahí es donde yo veo que están las asociaciones, porque Paraguay realmente no es que esperamos capital nomás, o sea, no es que queremos que la gente venga a traer capital, queremos que vengan a traer conocimientos, o sea, know-how, y queremos que vengan a traer algo de ocioso que puedan tener ustedes como para poder mitigar los riesgos. O sea, no es eliminar el riesgo lo que se busca, no es capital solamente lo que se busca, o sea, acá hay eso como para poder compartir.
El tema es buscar mitigar el riesgo con conocimiento y con algo de activos ociosos que puedan llegar a ver en Argentina. Marco, tenía una pregunta, pero la voy a sostener. Acá Mario nos pone en el chat algo que abordaste, pero lo vuelvo a decir, porque por ahí se te ocurre, dice, entre pregunta sobre posibilidades en servicios orientados a obras de infraestructura, viales, aguas eléctricas, movimiento del suelo, etcétera. ¿Qué estás viendo ahí? Te hago las dos preguntas juntas para que te ordenen. Y después nos cuentes un poco del sistema de maquilas. Bueno, Paraguay es un país que está atrasado en infraestructura y en los próximos 20 años la principal inversión que va a hacer el gobierno es en infraestructura, tanto vial como distribución de agua, como cloacas. O sea, imagínense que Asunción tienen todavía pozos ciegos las casas en los patios. O sea, hay distribución de cloacas que hay que hacer, cosas básicas que seguramente en Argentina hace años ya están ejecutadas. Entonces, para todo lo que es infraestructura, hay un montón de oportunidades de aquí a futuro. Y después, la segunda parte, Marco, que te conversábamos también, a veces en Argentina se desconoce todo este concepto de la maquila. Entonces, Sí. si querés contarnos, desarrollarlo. Bueno, la maquila es algo que en Paraguay en los últimos 4 o 5 años ha generado más de 20.000 fuentes de trabajo. Generalmente trabajamos mucho con autopartes. Nos mandan empresas como, no sé, Volkswagen de Brasil, los tableros, y acá como la mano de obra es el principal atributo económico por las cargas sociales bajas, se hacen todos los cableados que son trabajos más minuciosos. También con los textiles hay muchas experiencias con Brasil. Entonces, generalmente lo que hacen las maquiladoras es abrir una fábrica acá para una parte del proceso y hay diferentes tipos de maquila. Una es importando la materia prima, procesando y exportando el producto terminado. Otra es importando una parte y metiendo un poco de mano de obra acá y exportar de vuelta el producto semi terminado, digamos. Y acá la maquila cobra 1% sobre la exportación. Nada más que eso. Ese es el único impuesto que cobra la maquila en Paraguay. Entonces ese es un atributo bastante importante también que desde Argentina todavía no se capitalizó, pero desde Brasil se está trabajando bastante. También nos preguntan, no sé si por ahí es específico, bueno, para tu caso no tanto, nos preguntan en el chat sistemas de alimentos funcionales, probióticos, ¿cómo está eso? Nada, todo por descubrirse todavía. Como comenté anteriormente, el mercado interno es muy pequeño, pero Paraguay tiene dos regímenes para poder innovar que son muy interesantes. Uno es el régimen de materia prima, que básicamente te dice que puedes importar materia prima de cualquier lugar del mundo con cero aranceles. No solamente del Mercosur, sino de cualquier lugar del mundo. O sea, si están haciendo un yogur con probióticos y el probiótico viene de, no sé, Europa, se puede importar ese probiótico con cero aranceles a Paraguay si es que es una materia prima que no se produce localmente. Y el otro es el régimen 60-90, o sea, es una ley realmente 60-90, que básicamente te dice que puedes importar bienes de uso de cualquier lugar del mundo sin pagar aranceles y sin pagar IVA. Entonces, esos son los dos beneficios más importantes que tenemos para poder innovar y para poder también invertir en maquinarias. Me está explotando el chat, voy a tratar de respetar el orden. Industria turística, ¿cómo la ves? Es algo que gracias a la pandemia está empezando a florecer. La industria turística acá son más de, a ver, estoy pensando cómo ponerlo, pero es más rústico, o sea, es más pasar un fin de semana en el monte, en una cabaña o en un bungalow o en ese tipo de cosas. Bueno, ustedes saben, Paraguay no tiene salida al mar, que es el número uno atractivo turístico que tienen otros países, pero sí tenemos selvas, hay cacería de palomas, hay ese tipo de turismo que es importante. Y hay un turismo también que sí es un beneficio importante, que es el turismo de shopping. Que eso de parte de Brasil, Argentina y Uruguay principalmente, vemos muchas personas que vienen a comprar acá, a hacer compras nada más. Paraguay generalmente los shoppings tienen los mismos precios que tienen los shoppings en Miami, ¿verdad? Entonces eso aprovecha la gente, viene a pasar un fin de semana y vuelve con un montón de ropa o electrónica o perfumes o lo que sea que puedan comprar acá.
Marco, a ver, es casi imposible que en el tiempo que nos queda podamos cubrir todos los pedidos que están acá y entonces aprovecho para decir a los que nos están escuchando. Si ellos quieren seguir conversando con vos o contactarse con alguien, bueno, está la comunidad de alumni de Paraguay, pero ¿qué les podemos decir? Después sí tomaré algunas de las preguntas que puedan. Sí, por supuesto. Yo estoy súper abierto. No sé si querés que dicte mi correo rapidito como para... Es m.riquelme@indel.com.py. Escríbanme, yo les direcciono con personas de su rubro como para que puedan seguir conversando. Si es que hay algo acá, Roberto, y a todos los que están escuchando, una sed realmente por emprender. Yo les comenté que Paraguay tiene el 70% de la población de menos de 35 años. Para nosotros, ¿qué es lo que significa eso como país? Significa que tenemos que ser una máquina de creación de empleo. Más que cualquier otro país en la región, Paraguay tiene un porcentaje importante de la población que está entrando a la población económicamente activa todos los años porque son jóvenes que van cumpliendo 18 años. Entonces, realmente la sed por emprender y la sed por hacer negocios y la sed por hacer contactos acá es súper importante, así que no duden en escribir. Ahí comenté también la Unión Industrial Paraguaya y el Ministerio de Industria y Comercio, que son dos instituciones que les pueden direccionar a personas que realmente son buenas dentro de Paraguay como para poder empezar a hablar y generar alguna idea de negocio. Marco, ¿podés repetir? Lo estoy poniendo en el chat, pero es rriquelme Ah, arroba. yo lo pongo en el chat si querés. Listo. Entonces, ahí lo pusieron, ya está, lo puso Ceci. Eh, a ver, un poquito más adelante vamos a meternos sobre la idiosincrasia y cómo no meter la pata si vamos a Paraguay. Pero antes, y repasando, primero un comentario mío, ahí pregunta alguien si podés repetirlo de 10-10-10, Sí. esto de que pagas 10% de impuesto a las ganancias, 10%. 10% de impuestos de IVA y 10% de renta personal. Eso es todo lo que vas a pagar. Eso es todo lo que vas a pagar y es Tres todo impuestos. deducible también. O Tres sea, impuestos. generalmente no terminas pagando el 10% porque podés deducir prácticamente todos tus gastos. O sea, son tres impuestos versus Argentina, que a principio de año eran 166 y ahora se aumentaron 14 impuestos, entre los que se aumentaron alícuotas y los nuevos que se agregaron. Solo un comentario al pasar que me enoja un poquito, pero bueno. Entonces, entre las preguntas que hay por ahí, lo voy a hacer un poquito más general, para poder agarrar a varios de los que han preguntado. Una pregunta es servicios profesionales, o sea, de quien nos está escuchando, soy un contador independiente, soy un programador independiente, soy alguien que hace publicidad, que está en comunicación. ¿Cómo ves eso en Paraguay? Bueno, yo realmente veo a todo lo que es economía naranja como un potencial tremendo de Paraguay. Ahora están creándose varios proyectos de edificios que van a ser zonas francas, como para que justamente diseñadores o eh, programadores o cualquier otro tipo de negocio que va dentro de lo que es economía naranja pueda establecerse acá y exportar al mundo sus servicios, ¿verdad? Yo creo que esa es una ventaja competitiva súper importante que tenemos desde Paraguay como para poder entrar dentro de ese rubro. Es un rubro que yo desconozco bastante, pero para mí es interesantísimo y es uno de los pilares de los cuales el gobierno actual se está sosteniendo para poder hacer inversiones de lo que estaba comentando justamente, ¿verdad? Permisos para zonas francas de edificios, de oficinas, de áreas, justamente para desarrollar la economía naranja. Acá hay alguien, yo perdón, por ahí estoy desde Argentina, estaba un poco sesgado, pero también hay preguntas desde Paraguay. Y uno es, ¿qué le recomendás a los paraguayos? ¿Dónde capacitarse? ¿Qué habilidades estás viendo que necesita más? Y en el fondo vas a estar contestándole también a los que están afuera. Pero ¿qué se necesita más hoy? ¿Cuál es tu angustia más grande como empresario? ¿Dónde te cuesta más conseguir talento? Generalmente en todo lo que es conocimiento específico, cuesta un montón conseguir talento dentro de Paraguay. O sea, para mí, qué sé yo, un ingeniero eléctrico que sepa de hornos eléctricos, esos conocimientos específicos son bastante desafiantes. Ahora,
haciendo un poco de propaganda al IAE también, la recomendación siempre es hacer una maestría regional, no ir a hacer una maestría tan lejos justamente por los contactos que uno genera, ¿verdad? Para mí el 70% de una maestría es el networking, y ahí es donde uno encuentra un valor interesante realmente. Y a los paraguayos que están, realmente les recomiendo asociarse a los gremios, ¿verdad? Y no sé si es que estamos hablando, gremios en Paraguay son cámaras, o sea, cámaras, asociaciones de empresarios, asociarse a los gremios como para poder compartir experiencias con otras personas que quizás están pasando por lo mismo o ya pasaron por lo mismo que están pasando ustedes, como para poder tener ayuda de personas, colegas, digamos, como para poder ayudar a solucionar problemas de ese modo. Marco, voy a sacar un poco del qué, hemos hablado mucho del qué de hacer negocios y quería meternos, me gustaría conversar con vos un rato sobre el cómo, ¿no es cierto? Entonces, si vos tuvieses que describir la idiosincrasia del paraguayo y tuvieses que describir cuáles son los modos en que en Paraguay a la gente le gusta hacer negocios. ¿Y qué cosas le molestan? ¿Cómo la caracterizarías? Bueno, realmente el paraguayo es demasiado simple, Roberto. Es un sistema de no bullshit, o sea, acá no nos gusta cuando viene alguien y es dueño de la verdad y quiere venderte espejitos, por llamarlo de alguna forma. Enseguida uno se da cuenta de esas cosas y generalmente pierde el interés muy rápido cuando hay una persona que viene a querer oversell o sobrevender algo que realmente no hace falta sobrevender. El interés está, o sea, si es que nos estamos juntando, si es que nos estamos reuniendo, la primera parte ya está. Nos gusta ir directo al grano en ese sentido, ¿verdad? No recorrer alrededor del problema o de la situación, sino ir directo al grano. Esas charlas de café, de sentarnos, a hablar de bueyes perdidos, hasta que en algún momento tocamos superficialmente el tema, eso realmente es algo que yo veo como que acá no estamos muy acostumbrados a eso. Estamos más acostumbrados a ir directo al grano, de ver los números, de ver si hay posibilidad de hacer negocios o no y poder empezar a ejecutar. O sea, yo generalmente trabajo más saliendo del diagnóstico y entrando a la ejecución, porque al fin y al cabo puedes perder años diagnosticando algo que se puede empezar fácilmente. Paraguay es un muy buen país para poder experimentar, porque así como hablamos de un país pequeño, un país económico, en donde uno puede hacer experimentos rápidos y puede equivocarse rápidamente y equivocarse de forma barata, ¿verdad? Entonces muchas veces preferimos acá ir directo a la ejecución y no pasar tanto tiempo en el diagnóstico, ¿verdad? Eso, y también hay un tema interesante, que acá no nos gusta la confrontación, o sea, acá nos gusta decir las verdades, nos gusta bajar la cabeza cuando hay que bajar la cabeza, pero así también nos gusta perdonar rápido y seguir trabajando. Entonces es muy importante no tratar de maquillar algún problema, sino al contrario, mostrar el problema como es, eh, tener un diálogo, decir, bueno, ¿qué hacemos con esto? Y poder solucionarlo, perdonar rápido si es que hay que perdonar, y avanzar con lo que es la ejecución y el trabajo, que es lo que más nos motiva dentro de Paraguay. Entonces esas son las recomendaciones que tengo: de venir directo al grano, ser sinceros, ser honestos, venir con mucha humildad también, como para poder ponerse al mismo nivel de los que están los empresarios paraguayos, porque si bien pueden venir empresarios de afuera con mucho conocimiento y con mucha estructura, localmente también tenemos la dignidad de haber creado lo que hemos creado, ¿verdad? Entonces, ese baño de humildad y de simplicidad es muy importante a la hora de sentarse con un empresario nacional. Bien, acá hay dos preguntas, bueno, siguen saliendo en el chat, no las puedo agarrar todas. Primero es si en Paraguay valoran productos de origen argentino, cómo es la actitud en general. Y la segunda es cuán fácil es armar una sociedad en Paraguay o cuán difícil. En Paraguay valoramos muchísimo los productos argentinos. En la mayoría de los rubros de consumo masivo, los líderes son productos argentinos, en la mayoría. Y incluyo mi rubro, que en galletitas son muy fuertes las marcas argentinas acá. Realmente vemos a Argentina como un productor de distintos productos, de distintos rubros, de mucha calidad,
y acá un paréntesis, no así a los brasileños le vemos un poco distinto como productos un poco más económicos, pero a los argentinos le vemos como productos realmente premium con mucho valor agregado. Así que no hay nada en contra de eso. Y la segunda, Marco, era, ¿cuán fácil es? Yo quiero ir, la voy a hacer un poco más grande esta pregunta, porque es, ¿vos recomendás manejar la relación con Paraguay de acá o irse al Paraguay si uno quiere empezar negocios allá? No irse a vivir, digo, y una vez que me voy, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo se arma una sociedad? Sí, una de las recomendaciones más fuertes que tengo, Roberto, es venir a pisar fuerte. O sea, realmente no atacar superficialmente al relacionamiento que pueden llegar a generar con Paraguay, sino venir a hacer una pisada fuerte y venir a conocer, a hablar, a recorrer, a realmente eliminar prejuicios que quizás uno tiene de Paraguay antes de venir realmente a conocer. Conozco muchos argentinos que, o sea, acá se conocen muchos argentinos que mandan dinero para comprar departamentos, por ejemplo. Pero comprar un departamento no sé hasta qué punto puede llegar a ser inversión. La otra estaba leyendo un artículo que 7 de cada 10 departamentos que se venden en Paraguay se venden en Argentina. Argentinos compran eso como inversión, como para después volver a alquilar, pero sin un doble clic más en decir, bueno, ¿a quién le voy a poder alquilar después? Porque el mercado paraguayo, de vuelta les recuerdo que es un mercado muy pequeño. No se confundan que es un mercado como Argentina de 40 millones de habitantes donde uno puede realmente vender lo que ofrece acá, un mercado bastante pequeño de jóvenes que quizás un apartamento premium no haya demasiado mercado como para poder volver a alquilar eso. Entonces les recomiendo venir realmente a conocer, a recorrer, a conversar y después recién poder enviar dinero. El tema de abrir empresas, yo generalmente no recomiendo comprar empresas. Hay muchos argentinos que vienen y compran empresas, pero uno nunca sabe el pasado de las sociedades que están comprando. Entonces, abrir una empresa acá no te dura más de 3 o 4 meses y no es muy caro tampoco, ¿verdad? Así que realmente les recomiendo venir, conocer, abrir una empresa de cero. Y hay también empresas de acciones simplificadas que en 72 horas te entregan el RUC y la sociedad. Hay una pregunta de hace un rato de Clara ahí en el chat. Si vos tuvieses que hacer una proyección Paraguay los próximos 10 años, ¿cómo ves la estabilidad política, el sistema político y las dirigencias políticas empresariales en esa proyección? Uf, ese es un tema delicado. Realmente bueno, Paraguay se reconoce como un país de centro derecha, ¿verdad? Históricamente tuvimos un congreso de centro derecha y no creo que cambie mucho eso. O sea, eh, o sea, hay como un acuerdo social no tácito que tenemos que seguir por el camino del centro de centro derecha. El gobierno está bastante dividido entre lo que es el Poder Judicial, el Ejecutivo y el Congreso, donde el Congreso tiene mucho poder. O sea, no se le da mucho al Ejecutivo. Hace un par de periodos hubo un gobierno de izquierda que no terminó ni siquiera su mandato porque el Congreso de derecha decidió dar un corte al mandato antes de que termine y volvió un gobierno de derecha, ¿verdad? Entonces, ese poder que tiene el Congreso de centro derecha creo que es muy importante para o sea, cuando me preguntan qué es lo que necesita un empresario, no necesita un dólar bajo, un guaraní fuerte o tasa, necesita previsibilidad. Entonces, el gobierno paraguayo lo que te da es previsibilidad. Acá no se cambian las reglas de juegos de un día al otro. Entonces, realmente uno puede tener confianza y solidez a la hora de poder pisar un pie fuerte dentro del país. De igual forma, siempre es recomendable asociarse de alguna forma con una pata local como para conocer esa interna. Es muy importante que esta pata local esté bien conectado, que tenga un buen networking como para poder manejar problemas del día a día, digamos, pero en lo que es el sostenimiento de una empresa por cambio de regla de juego es muy difícil que pase en Paraguay eso. Marco, volviendo un poco, vos mencionaste que Paraguay necesitaba mucha infraestructura y hablaste de caminos, cloacas. Acá hay una pregunta
de Aldo que dice vivienda pública. ¿Eso está dentro de los planes o no? ¿Cómo es eso? Sí, sí, todos los años se hacen miles de viviendas públicas, de casas públicas. Creo que es algo que también va a seguir creciendo. Escuché que empiezan con fábricas preelaboradas y hay un montón de fábricas, casas preelaboradas que se construyen muy rápidos, barrios cerrados para clases más marginales, que el gobierno está invirtiendo bastante en eso año tras año también. Hay otra pregunta, esta es de Carolina, que dice todo el tema de sustentabilidad y certificación. ¿Es un tema hoy en las empresas de Paraguay certificar sustentablemente o no? ¿Se refiere a certificaciones de calidad o qué tipo de No, certificaciones? medioambientales entiendo. A ver, Ah, y empresas B, por ejemplo. bueno, acá hay una onda de empresas B bastante importante, pero de vuelta es importante mencionar que el consumidor paraguayo todavía no valora eso. O sea, como consumidor no valoramos eso, pero sí como empresario valoramos muchísimo la responsabilidad social. Nosotros particularmente somos socios del Pacto Global también, donde hacemos un montón de acciones en base a lo que es la parte medioambiental principalmente. Eso se va a hablar mucho en los próximos años porque se está invirtiendo 3.000 millones de dólares en una de las papeleras más modernas de la región que se va a instalar en el norte. Esta empresa compró 150.000 hectáreas de reforestación como para poder hacer la papelera, entonces creo que eso va a traer un debate importante en lo que es la sustentabilidad medioambiental en el futuro. Es un tema que todavía no se habla mucho a nivel gubernamental, pero sí es un tema que creo que se va a empezar a hablar cada vez más. Marco, ya nos estamos acercando lentamente al final, no tan lentamente, y te dejo como unos segundos para que pienses si tuvieses que dar tus últimas recomendaciones, y te puedes tomar un poquito más de tiempo si necesitas en la explicación, y tus últimos pensamientos para todo empresario que quiere ir a Paraguay. ¿Cuáles serían? ¿Qué enfatizarías? ¿Qué les dirías? Acá hace calor, así que traigan ropa no tan abrigada. Hay mosquitos, así que al bajarse del avión compren un repelente. Y principalmente hay gente muy cálida que les va a esperar a los inversores extranjeros o a los turistas extranjeros. No necesariamente tienen que ser inversores con los brazos abiertos para darles la bienvenida a un país que realmente está creciendo, está pujante, un país que tiene muchos prejuicios a nivel regional, pero que esos prejuicios se eliminan rápidamente una vez que un avión aterriza del extranjero y uno da un primer paso dentro del país. Así que mi principal objetivo es que por lo menos se peguen una vueltita, un viajecito, y ahí se van a dar cuenta del mundo de posibilidades que van a tener a la hora de poder venir a invertir a Paraguay o visitarnos como para por lo menos venir al shopping un fin de semana. Gracias. Antes del cierre, Marco, quería hacer una reflexión brevísima, sobre todo para los argentinos que nos están escuchando. Eh, a veces recién cuando uno sale y hace negocios en otros países, toma dimensión de la toxicidad de hacer negocios en Argentina. Muchas veces el mejor modo de preservar la fuente de trabajo nacional es internacionalizándose paradójicamente. Cuando nuestras empresas, y le voy a hablar a argentinos, pero se aplica a todos en realidad, cuando nuestras empresas crecen internacionalmente, se hacen empresas mejores, se amplía el rango de capacidades, se hacen empresas más competitivas. Es tan dramático y tóxico el ambiente en Argentina que perdemos muchísimo tiempo lidiando contra el Estado y a veces perdemos músculo de lo que importa realmente, que es atender al cliente. Cuando piensen en crecer en Paraguay, también piensen en que van a agarrar una dimensión, una musculatura de cliente que a veces se pierde un poco en Argentina. Las empresas van a ser mejores. Y como todo es pendular, alguna vez volverán los momentos más pro empresa en el país.
y en ese momento haber tenido empresas internacionales será una fortaleza central para seguir creciendo en el mismo país. Les agradezco a todos muchísimo el haber estado aquí y a vos, Marco, muchísimo porque ha sido súper clara toda tu explicación. Y un gran abrazo a todos los amigos de Paraguay. Muchas gracias, Roberto, y a todos los que están escuchando. Quedamos a las órdenes para cualquier consulta adicional que tengan. Gracias por el tiempo y el espacio. Adiós.